En el examen de orina debemos realizar una evaluación macroscópica donde se incluye el color y el aspecto. Debemos determinar ciertas sustancias químicas como la glucosa, las proteínas, las cetonas, algunas medidas físicas como el pH y la densidad, que es el peso específico de la orina en relación al agua, y el examen microscópico del sedimento, que consiste en centrifugar 10 ml de orina y el ml sedimentado que queda se extiende en un microscopio y se realiza un recuento celular y el recuento de cilindros y cristales. La muestra de orina se recomienda que sea la primera de la mañana, porque esta es la más concentrada y la más ácida. El estudio debe realizarse en las primeras 2 horas después de obtenida la muestra de orina. Si esto no es posible, se recomienda refrigerar la muestra, pero no congelarla. Se solicita orina de 24 horas para las determinaciones cuantitativas de creatinina, electrolitos, proteínas, ácido úrico y otras sustancias. Con las formas de recolección, se recomienda, la más usada, es la recolección del chorro medio, que consiste en eliminar la primera y la última parte del chorro, recolectamos el chorro medio, y así evitamos la contaminación por microorganismos que se encuentran en la piel. La recolección con colector, que es frecuentemente usada en pediatría, la recolección con sonda vesical, esta es más usada en geriatría y en pacientes neurológicos. El color. El color normal de la orina es un amarillo más o menos claro, es un amarillo pajizo. Y este variará de acuerdo al grado de hidratación del paciente. Si es un paciente adecuadamente hidratado, tendrá una orina amarillo más clara. En cambio, si es un paciente deshidratado, el amarillo será más oscuro, o será una orina más concentrada. El color rojo se observa en la hematuria, o sea, cuando hay presencia de sangre en la orina, la hemoglobinuria, presencia de hemoglobina en la orina, las porfirias, la ingesta de remolacha o beterraga y con algunos fármacos. El amarillo intenso generalmente nos orienta a que existe hiperbilirubinemia directa. Nos hace pensar en generalmente un proceso colestático o una hepatitis. Y la ingesta de tetraciclina también da este color de amarillo intenso. El color marrón rojizo, como la Coca-Cola, debe hacernos sospechar la presencia de pigmentos biliares, o sea, la coluria, pero en un paciente con un proceso colestático crónico, pero también cuando existe metahemoglobinemia y en la crisis neoglobinúrica, que son patologías más graves. El color blanco lechoso orienta a una piuria intensa, o sea, una infección urinaria severa. Quiluria significa que existe linfa a nivel de la orina, entonces debemos sospechar que existe alteración a nivel de los nódulos linfáticos, como un linfoma. También el color blanco lechoso se observa cuando hay cristales de fosfato. El color naranja indica la presencia de eritromicina o la ingesta de rifampicina, que es parte del tratamiento antituberculoso, o nitrofurantoína, que es una quinolona de primera generación. El color verde se observa con la ingesta de amitriptilina. La amitriptilina es un antidepresivo tricíclico y propofol. En la infección por pseudomonas aeruginosa también se observa este color verduzco. El color negro observaremos por la presencia de melanina, un melanoma metastásico en la alcaptonuria. El olor. El olor normal es un olor sui generis, pero cuando ya evidenciamos un olor a amoníaco, nos sugiere que existe una infección por microorganismos que degradan la urea, o sea, productores de ureasa como el Proteus mirabilis y la Klebsiella. El olor a acetona orienta a una acetoacidosis diabética, que es una complicación aguda de la diabetes mellitus tipo 1 principalmente. En relación a la transparencia, lo normal es que sea una orina clara, pero si existe turbidez, debemos pensar que existe pus o bacterias, o sea que existe una infección, pero también la presencia de cristales y grasa puede dar este aspecto de turbidez. Entonces, no siempre la presencia de turbidez indica infección urinaria, porque también los cristales y la grasa da este aspecto. El volumen. Debemos conocer el concepto de anuria, oliguria y poliuria. Se denomina anuria cuando el volumen urinario se encuentra en menos o igual a 100 ml en 24 horas. Oliguria de 100 a 400 ml en 24 horas y poliuria más de 3 litros en 24 horas. Cuando se observa anuria, principalmente debemos sospechar que existe una obstrucción bilateral del tracto urinario, o obstrucción en ambos uréteres, obstrucción en la uretra, una necrosis cortical aguda, glomerulonefritis necrotizante, una necrosis tubular aguda, que son patologías nefrológicas graves. La oliguria, como dijimos, de 100 a 400 ml en 24 horas, de acuerdo a su causa, se divide en prerrenal, parenquimatosa, o renal y postrenal.
En la prerrenal, lo que ocurre es que hay una disminución del volumen plasmático efectivo que puede ser relativo o absoluto cuando el paciente realmente ha perdido volumen, ya sea por deshidratación o por hemorragia, y relativa cuando el líquido intravascular se desplaza al espacio intravascular como un tercer espacio. Como consecuencia, la disminución del volumen plasmático efectivo, el sistema renina-angiotensina aldosterona se activa, la aldosterona reabsorbe sodio y reabsorbe agua con la intención de compensar esa disminución del volumen plasmático efectivo, y al reabsorber más sodio y agua a nivel tubular, disminuye el volumen urinario. En la prerrenal no existe lesión parenquimatosa y, como dijimos, es compensatorio. Y si nuestra intervención es adecuada, esta es reversible. En cambio, la oliguria de causa parenquimatosa renal es en la que ya existe lesión orgánica renal, o sea, lesión del parénquima. La lesión puede estar en el glomérulo, puede estar en el intersticio, puede estar en los túbulos, también puede ser una necrosis tubular aguda, entonces la lesión está en el parénquima. Y en la posrenal, cuando existe obstrucción total o parcial de las vías urinarias, probablemente cálculos en los uréteres, una hiperplasia benigna de próstata, un tumor en la vejiga, un tumor en la próstata, entonces es obstructiva a nivel de las vías urinarias. Poliuria, más de 3 litros en 24 horas. La poliuria se divide en acuosa y osmótica o de solutos. La poliuria acuosa se presenta cuando la filtración a nivel de los túbulos de la cápsula de Bowman está dada principalmente por agua. La osmolaridad urinaria se encuentra en menos de 250 milimoles por litro. Entonces, ¿en qué patología se observa esta poliuria acuosa? Principalmente en la diabetes insípida. La diabetes insípida, que puede ser central o nefrogénica, esta se debe a una disminución en la síntesis de la hormona antidiurética cuando es central, o un aumento de la resistencia a nivel de los receptores de la hormona antidiurética a nivel renal, es la nefrogénica. También se observa poliuria acuosa en la polidipsia primaria, en la potomanía, que es la ingesta compulsiva obsesiva que tienen algunos pacientes psiquiátricos, en la acidosis tubular renal, en el síndrome de Simon-Sheehan, que es un panhipopituitarismo por isquemia a nivel de la hipófisis, patología que se presenta principalmente en pacientes que han sufrido sangrado, como las pacientes que se encuentran en trabajo de parto. La poliuria osmótica o de solutos tiene una osmolaridad urinaria mayor a 300 milimoles por litro. Lo que se filtra primero es un soluto, y esto aumenta la presión osmótica a nivel de la cápsula de Bowman y como consecuencia arrastra agua. El ejemplo más importante de poliuria osmótica es la diabetes mellitus mal controlada. La administración de manitol, las dietas hiperproteicas, los medios de contrastes, en la fase resolutiva de la necrosis tubular aguda y de otras uropatías obstructivas, el síndrome de Bartter, hipercalcemia, hipopotasemia, la enfermedad medular quística del riñón y la acidosis tubular renal. No olviden, diabetes acuosa, primero diabetes insípida, nuestra primera sospecha. En cambio, poliuria osmótica o de solutos, diabetes mellitus mal controlada. En este gráfico se explica cómo se presenta la poliuria por solutos. El ejemplo más importante es en el diabético mal controlado. Todos los pacientes que no somos diabéticos filtramos una cierta cantidad de glucosa en la cápsula de Bowman, pero esta es absorbida en un 100% en los túbulos. Pero si el paciente es diabético y su glicemia se encuentra mayor o igual a 180 miligramos por decilitro, la cantidad de glucosa que se filtra es mayor y como consecuencia la capacidad de reabsorción es rebasada, no se absorbe toda la glucosa. Entonces la glucosa queda en la cápsula de Bowman y en los túbulos. Esta glucosa aumenta la presión osmótica y arrastra agua. Esa es la causa o la explicación por la que se presenta poliuria en los pacientes diabéticos mal controlados. El pH de la orina oscila de 4.6 a 8. Orinas ácidas cuando el pH se encuentra menos de 4.6 y orinas alcalinas cuando se encuentra más de 8. Orinas ácidas. En primer lugar, acidosis metabólica. La cetoacidosis diabética es el ejemplo más importante de acidosis metabólica. Las diarreas crónicas en la que existe pérdida de bicarbonato de sodio a nivel intestinal, esto principalmente se observa en niños. En las dietas cárnicas, en la insuficiencia respiratoria crónica, como los pacientes que tienen EPOC, tienen acidosis respiratoria y como consecuencia pueden tener orinas ácidas. Orinas alcalinas, pH mayor a 8. En alcalosis metabólica, por vómitos, por aspiración nasogástrica, los diuréticos también llevan alcalosis metabólica. Alcalosis respiratoria también lleva a orinas alcalinas, como los pacientes que hiperventilan. Infección urinaria por gérmenes productores de ureasa, como la infección por Proteus mirabilis y Klebsiella. Dietas vegetarianas y acidosis tubular renal. Proteinuria. La proteinuria es un laboratorio que se solicita en orina de 24 horas.
La proteinuria nos permite diagnosticar la lesión renal incipiente, incluso pudiéndose alterar antes que la creatinina y urea plasmática. Como les dije, se reúne orina de 24 horas y lo normal es que se encuentre menos de 150 miligramos de proteínas en orina de 24 horas. La proteinuria es mínima si se encuentra de 150 a 500 miligramos en 24 horas, proteinuria moderada de 500 a 3000 miligramos en 24 horas, proteinuria intensa o rango nefrótico más de 3000 miligramos en 24 horas. Entonces, la proteinuria permite diagnosticar la lesión renal incipiente incluso antes que la urea y creatinina plasmática. Más específica que la proteinuria es la albuminuria, que es más sensible y más específica. Lo normal es que se excrete albúmina en menos de 30 miligramos en orina de 24 horas. Se denomina microalbuminuria cuando se encuentra de 30 a 300 miligramos en 24 horas y macroalbuminuria cuando se encuentra más de 300 miligramos en 24 horas. Según la asociación de la proteinuria a otras alteraciones, esta se clasifica en aislada, que es una proteinuria funcional, se debe a la fiebre o al esfuerzo físico porque en estas hay aumento de la permeabilidad vascular. Esa proteinuria es aislada, es transitoria, su causa es desconocida y no tiene repercusión clínica. Generalmente no requiere seguimiento nefrológico. La proteinuria intermitente sí requiere seguimiento porque en algunos casos puede indicar lesión glomerular o intersticial. Entonces requiere seguimiento nefrológico y en muchos casos biopsia renal. La proteinuria ortostática es la que se presenta por cambios de cúbito, perdón, de posición de un sedente a una posición bípeda, o también la proteinuria aislada persistente que sí requiere seguimiento por el nefrólogo y muchas veces biopsia renal. La proteinuria puede estar asociada a patologías renales o sistémicas cuando existe deterioro de la función renal, o sea, la creatinina y urea se eleva, cuando existe cilindruria o se presencia de cilindros en la orina, cuando existe hematuria, cuando existe hipertensión arterial, cuando existen síntomas de enfermedades sistémicas como anemia, alzas térmicas, exantema cutáneo, artralgias, vasculitis y otras. ¿Qué es la proteína de Bence-Jones? La proteína de Bence-Jones son las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas que se eliminan en la orina. Esta se presenta cuando existe mieloma múltiple, principalmente mieloma múltiple, que como dijimos es una enfermedad oncomatológica en la que hay proliferación clonal de las células plasmáticas. Pero también se puede observar en otras alteraciones del sistema linfoide, pero principalmente en el mieloma. En el mieloma se busca la proteinuria o la proteína de Bence-Jones, que como les dije son las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas que son eliminadas en la orina. Glucosuria. Normalmente debe existir ausencia de glucosa en la orina, porque la glucosa que se filtra es absorbida en un 100% en los pacientes que no son diabéticos. Esta absorción se produce en el túbulo proximal. En cambio, la glucosuria se presenta cuando la glicemia se encuentra mayor o igual a 180 porque la capacidad de reabsorción es rebasada y como consecuencia aumenta la presión osmótica, lo cual arrastra agua y se produce la poliuria osmótica o poliuria por solutos. Los nitritos. Los nitritos son productos de la transformación de los nitratos en nitritos por las enterobacterias, o sea, por las bacterias intestinales que se encuentran seguramente en la vejiga, en las vías urinarias. Su presencia se sospecha de infección urinaria, pero no todas las bacterias producen nitritos y se necesita al menos 4 horas para la conversión de los nitratos en nitritos, por lo que se considera que es un hallazgo específico pero poco sensible. O sea, la presencia de nitritos nos hace sospechar infección urinaria, pero el que no haya nitritos tampoco descarta una infección urinaria por todas las explicaciones que ya dimos. La cetonuria. Normalmente debe existir ausencia de cetonas en orina. Cuando existen cetonas, debemos pensar que tal vez esté el paciente con una complicación aguda de la diabetes, como la cetoacidosis diabética. El ayuno prolongado también produce presencia de cetona a nivel de la orina. El aumento de los requerimientos metabólicos, como el hipertiroidismo, fiebre, embarazo y lactancia, también produce la presencia de cetonas en orina. La bilirrubina y urobilinógeno. Normalmente existe ausencia de bilirrubina y urobilinógeno en orina. En las anemias hemolíticas donde hay hiperbilirrubinemia indirecta, la bilirrubinuria tiene que ser normal, porque la bilirrubina indirecta no se elimina en la orina, porque esta es liposoluble, no es hidrosoluble. Las hepatopatías se caracterizan por bilirrubina y urobilinógeno aumentados, y los síndromes colestásicos o obstructivos extrahepáticos por bilirrubina en la orina aumentada y urobilinógeno normal. Entonces, de acuerdo a estos hallazgos, podemos orientarnos cuál es la causa de la ictericia en este paciente. En el examen de orina también debemos buscar la presencia de hemoglobinuria,
Normalmente debe existir ausencia de hemoglobina en la orina, pero cuando existe hemoglobina positiva debemos sospechar hemólisis o mioglobinuria. La mayoría de los pacientes que tienen anemia hemolítica autoinmune se orientan cuando que su enfermedad se encuentra activa, o sea, una hemólisis activa, cuando observan que la orina tiene este tinte más oscuro, como de té de sultana, y esto es por la presencia de hemoglobina. La hematuria normalmente debe observarse de 0 a 3 hematías por campo. Cuando se encuentra más de 3 hematías por campo, ya consideramos una hematuria patológica. La hematuria se clasifica de acuerdo al número de glóbulos rojos por campo en microhematuria y macrohematuria. Microhematuria de 3 a 10 hematías por campo y macrohematuria más de 100 hematías por campo. Lo más importante para nosotros debe ser determinar de dónde vienen estos glóbulos rojos, si es del riñón nefrológico o si es de vías urinarias urológico. Y para esto solicitamos el estudio que se llama morfología de glóbulos rojos en orina. Esta consiste en determinar, observar cada uno de los glóbulos rojos y clasificarla en dos grupos. En las sombras hemáticas o glóbulos rojos dismórficos, que son restos o hematías deformes, y diferenciar cuáles son los glóbulos rojos normales. La interpretación de este estudio es la siguiente: si las sombras hemáticas, o sea, glóbulos rojos dismórficos, se encuentran más del 75%, se sospecha que su origen es nefrológico. Y si las sombras hemáticas o glóbulos rojos dismórficos se encuentran en menos del 7%, se considera que su causa es urológica. ¿Por qué cuando es nefrológico hay más sombras hemáticas? Porque los glóbulos rojos que vienen desde el glomérulo deben atravesar la membrana de filtración, o sea, el endotelio, membrana basal y el epitelio, y es donde se deforma. La leucocituria se considera normal de 2 a 5 leucocitos por campo, o patológico cuando hay más de 5 leucocitos por campo. Esto se denomina leucocituria. Generalmente, cuando hay leucocituria debemos sospechar infección de tracto urinario, pero también una nefritis tubulointersticial que puede ser aguda o crónica. La nefritis tubulointersticial, la que es producida por AINES o por aminoglucósidos, se caracteriza por la presencia de leucocitos más de 5 por campo. Las células epiteliales. Normalmente debe existir menos de 5 células epiteliales por campo. Cuando se encuentran más de 5, tenemos que sospechar en necrosis tubular aguda, en un tumor de las vías urinarias bajas, en contaminación de origen vaginal. ¿Quién es el que va a orientar el origen de estas células epiteliales? Es el anatomopatólogo, porque incluso puede haber un tumor en vías urinarias bajas como una vejiga. Los cilindros son moldes de los túbulos renales que están constituidas por una matriz proteinácea. Estas se clasifican en cilindros simples y cilindros con inclusión. Los simples son los hialinos y los serios. Los hialinos están constituidos por proteínas. Estas pueden no indicar lesión renal, pueden incluso presentarse solamente en orinas concentradas, aunque también podemos observar la insuficiencia renal crónica y en nefropatía diabética. Los cilindros serios están constituidos por matriz proteica con material lipídico de origen intracelular. Se presenta de igual forma en la insuficiencia renal crónica avanzada y en la pielonefritis crónica. Los cilindros con inclusión son los hemáticos, leucocitarios, epiteliales, granulosos, grasos y mixtos. Los hemáticos son moldes de los túbulos que tienen una matriz proteinácea con glóbulos rojos incluidos. Se presenta en la glomerulonefritis aguda crónica, en la vasculitis con afectación renal, en el infarto renal o en la endocarditis bacteriana subaguda. Los leucocitarios son moldes de los túbulos que tienen una matriz proteinácea con glóbulos blancos incluidos. Esto se observa con la infección del tracto urinario, nefritis tubulointersticial, glomerulonefritis aguda proliferativa. Los cilindros epiteliales tienen células epiteliales incluidas, se observa en la necrosis tubular aguda, en la glomerulonefritis y el síndrome nefrótico. El granuloso son restos celulares incluidos y se observa en la necrosis tubular aguda, el síndrome nefrótico, pielonefritis y glomerulonefritis. Los cilindros grasos que tienen gotas de grasa incluidos se observa en el síndrome nefrótico y en la enfermedad de Fabry. Y los mixtos que tienen diferentes células incluidas y se observa en la glomerulonefritis proliferativa. Hasta el momento, lo más importante es que tomen en cuenta que los cilindros hialinos no siempre indican enfermedad renal, el resto sí, porque los cilindros hialinos pueden estar incluso presentes en orinas concentradas, o sea, en pacientes deshidratados en quienes se concentra la orina, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva porque hay retención de líquido en tercer espacio, también la orina se concentra. En esos casos podemos observar cilindros hialinos. Los cristales se dividen en fosfatos, oxalatos, uratos y cistina. Los fosfatos pueden estar presentes solamente en orinas alcalinas, o sea, generalmente cuando hay infección por Proteus mirabilis, que es productor de la ureasa,
y que produce orinas alcalinas, también pueden no tener un significado clínico o pueden indicar, como les dije, la presencia de infección urinaria. Los oxalatos están presentes en la litiasis renal, en la oxaluria, en la intoxicación por etilenglicol y por metoxiflurano. O sea, los oxalatos principalmente litiasis. Los uratos significan que son cristales de ácido úrico presentes en la nefropatía úrica o nefropatía gotosa. Y los de cistinas son patognomónicos de cistinuria. Las bacterias. ¿Cómo se reportan las bacterias en orina? Como la muestra de orina es obtenida por chorro medio, siempre va a haber bacterias que contaminan. Esas son bacterias de la piel. Lo normal es que sean escasas, porque la orina ha sido obtenida por micción, o sea, por chorro medio. En cambio es patológico cuando se observa bacterias moderadas o abundantes. En este caso debemos descartar infección o contaminación. Y para eso pedimos urocultivo. La interpretación del urocultivo es la siguiente: si el desarrollo es menor a 100.000 unidades formadores de colonia por milímetro cúbico y la orina es obtenida por chorro medio, se considera que es contaminación, o sea, no requiere tratamiento antibiótico. Si el desarrollo es mayor o igual a 100.000 unidades formadores de colonia por milímetro cúbico, esta orina y la orina es obtenida por chorro medio también, se confirma infección del tracto urinario. O sea, cuando es mayor o igual a 100.000, confirma infección urinaria. Pero si el desarrollo es de 100 a 10.000 unidades formadoras por milímetro cúbico y la orina es obtenida por punción suprapúbica, o sea, una punción vesical directa o sondaje vesical único, se confirma infección urinaria, porque normalmente con estos procedimientos la orina no tiene que estar contaminada. Entonces con 100 a 10.000 ya confirmamos infección urinaria. Una patología frecuente en nuestro medio es la tuberculosis. La tuberculosis puede ser pulmonar y extrapulmonar. La pulmonar es en la que pedimos vaciloscopia seria de esputo. En cambio, en la extrapulmonar ya existen otros estudios a los que debemos recurrir para confirmar esta tuberculosis extrapulmonar. Una de las tuberculosis extrapulmonar está constituida por la tuberculosis urogenital. ¿Cómo sospechamos con un examen de orina una tuberculosis urogenital? Con la presencia de la tríada de Colombino, que consiste en la evidencia de hematuria, o sea, el paciente tiene hematuria en el examen de orina, leucocituria o piuria, o sea, los blancos están aumentados, pero las bacterias son escasas. A eso se considera abacteriuria, porque esa orina es obtenida por chorro medio y siempre existirá bacterias escasas. Y si mandamos esa orina a un cultivo, a un urocultivo, seguramente no habrá desarrollo bacteriano. Entonces, la presencia de estos tres elementos son conocidos como los componentes de la tríada de Colombino y nos deben hacer sospechar de una tuberculosis urogenital, que es una tuberculosis extrapulmonar. Algunos autores a esta tríada aumentan también las orinas ácidas, que consideran que son otro criterio de sospecha de tuberculosis urogenital. Gracias.